De agosto, por supuesto, a través de Publicorp y su programa El Espejo Público Alegría en todo el país, por la consecución de 2 medallas. Muchísimas gracias a nuestras atletas olímpicas, a Neisy Dahomes, también a la chica Zamora, que lograron cosechar medalla de oro y plata respectivamente, dejando en alto y también representando bien a las mujeres del Ecuador. Las mujeres más fuertes se encuentran en nuestro país. Tamara, esta mañana nos dio otra alegría. Y ya vamos a darle la cordial bienvenida a la doctora Jimena Cabrera, quien es lideresa del equipo médico del GAT de Riobamba, quien vamos a estar tocando temáticas importantes en este nuevo mes y en esta nueva programación a través de Publicorp. No se olvide seguir en nuestras redes sociales y dejar las preguntas respectivas para nuestro invitado. ¿Qué tal, mi estimada doctora Cabrera? Bienvenido al Espejo Público. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo cordial a todas las personas que se encuentran conectadas y a ustedes también un buen inicio de semana. Muchísimas gracias, doctora. Vamos tocando temas puntuales dentro de esta vacunación que va tomando el rumbo directo por parte del GAT de Riobamba. Me imagino que el trabajo es diario, es continuo, manteniendo claro ese objetivo de cumplir con esta primera dosis. ¿Cómo va el trabajo dentro de esta vacunación que se ha tenido que realizar en diferentes sectores y con el apoyo también interinstitucional, doctor? Sí, así es. Bueno, sí, gracias a este convenio interinstitucional firmado entre el municipio de Riobamba y el Ministerio de Salud Pública desde el mes de marzo de este año, el GAT municipal ha venido integrando varias acciones para colaboración interinstitucional. Así que sí, desde entonces hasta el momento el trabajo es arduo, todos los días, con la activación de puntos, obviamente la coordinación interinstitucional, ya que se trabaja con Ministerio de Educación, la academia, hablamos de las universidades, UNACH, SPOCH, personal de seguridad, policía municipal, agentes civiles, o sea, y obviamente pues el organismo rector y competente, que es el Ministerio de Salud Pública, quien se encarga neta y específicamente de la dotación de la vacuna. Así que sí, el trabajo es de todos los días. Ya para el mes de agosto se estipula la vacunación de segundas dosis. Esto será una actividad masiva, así que bueno, todavía tenemos tiempo y días para poder llegar al objetivo del cantón. Así es, también se ha dado la oportunidad de que las brigadas móviles salgan a diferentes sectores de la ciudad a ayudar con el proceso de vacunación, doctor. Sí, así es. Justamente el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública ha iniciado ya la vacunación en parroquias rurales. Entonces, para ello, el municipio de Riobamba ha aportado en este convenio para fortalecer este proceso con vehículos y personal para que se puedan activar las brigadas móviles. Esta es una actividad que ya la viene realizando el Ministerio de Salud Pública, pero a partir del día de hoy se ha fortalecido con la integración de logística y también personal para que se pueda realizar la vacunación en comunidades, en parroquias rurales. Se ha hecho también la coordinación con los presidentes de las juntas parroquiales, quienes ya tienen conocimiento de esta actividad y con quienes podemos seguir coordinando para que este proceso también se dé de una buena manera en el área rural. Estamos hablando de más de 200,000 dosis aplicadas en el tema de la vacunación de la primera etapa. En sí, usted es la persona indicada con la que podemos conversar acerca de cuáles son las dosis oficiales de las que va suministrando el
Gobierno autónomo descentralizado de Riobamba, doctora Cabrera. Claro. Respecto a las dosis oficiales, pues ese dato ya lo tiene netamente el Ministerio de Salud Pública, debido a que el ministerio viene vacunando desde el 25 de enero de este año y el municipio de Riobamba viene integrándose a este fortalecimiento del proceso de vacunación a partir del 30 de marzo. Entonces, claro, esos datos de enero a marzo nosotros no los tenemos, pero un plus importante de este plan de vacunación con el cual el municipio de Riobamba ha podido sumar a este proceso es un plan de tecnologías. En este plan de tecnologías, el personal municipal registra la vacuna todos los días, vacuna por vacuna, a las personas que ya han sido inoculadas y nosotros podemos tener datos en tiempo real y georreferenciados por punto y obviamente todos los días. Así que llevamos más de 170,000 dosis colocadas, pero obviamente esto desde el 5 de abril hasta la fecha. Y a este dato se tendrá que sumar el trabajo que viene realizando desde enero el Ministerio de Salud Pública, así como también la vacunación en parroquias rurales que ya lo viene realizando el Ministerio con antelación. Así que aproximadamente son más de 170,000 dosis colocadas hasta el momento entre primeras y segundas dosis. Este mes de agosto será la inoculación de segundas dosis, en donde obviamente esperamos que el proceso sea más rápido, porque ya solo tienen que llegar para la colocación de segundas dosis y obviamente la toma de datos ya no tomará tanto tiempo. Entonces, esperemos que sea un proceso más rápido y obviamente pues las estadísticas van a seguir incrementándose. La meta se va a superar, pero eso es un dato bastante bueno también. Así están las cosas en torno a la meta de vacunación del GAT municipal de la ciudad de Riobamba. Me imagino, doctora Jimena Cabrera, que usted debe haber visitado los puntos de atención, tanto el policlínico como el seguro. ¿Cuál es la realidad con la que cuentan estas dos entidades de salud las más grandes de la ciudad? Bueno, con respecto a la capacidad hospitalaria, la información que nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud Pública es que capacidad para hospitalización, es decir, de casos moderados, existe. Tanto en el hospital policlínico como en el hospital del IES de Riobamba. Lo que sí, las unidades de cuidados intensivos han permanecido todo el tiempo copadas al 100%, eso es un dato y una realidad que se vive no solo en Riobamba, sino a nivel general, en donde cuidados intensivos sí está lleno todo el tiempo. Ahora, esa es la realidad actual en estas dos casas de salud. No podemos mencionar ahora de que la pandemia esté controlada. Todas las semanas existen casos nuevos, hay fallecimientos por COVID-19 todavía, entonces no solo la vacuna es una medida de control. De hecho, considero personalmente una de las principales medidas de control es la responsabilidad individual, ¿no? Hablamos del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, seguir utilizando la mascarilla, evitar exposiciones innecesarias, esas actitudes que son más baratas que curar un COVID, podemos cumplirlas y eso está en manos de cada una de las personas del cantón. Doctora Cabrera, la gente está preocupada y Lenín Garcés nos deja la siguiente pregunta. ¿Es más transmitible esta variante de Delta que ya se encuentra en ciertas provincias del país? Cuéntenos un poco acerca del tema. Sí, claro que sí. Lo que es la información que se refleja en la actualidad respecto a la variante Delta y a la variante Delta Plus es que mientras va mutando este virus es una característica que tienen todos los virus, va teniendo mayor adaptabilidad al medio en el que se encuentra. Es decir, tiene mayor empatía hacia las personas y por ende tiende a contagiar más rápido a las personas. Por ejemplo, antes se hablaba de que con las variantes comunes que veníamos viendo a nivel mundial, incluso una sola persona contagiada podría contagiar a 2 o máximo 3 personas con COVID. En la actualidad, con esta variante Delta y esta variante Delta Plus, una sola persona contagiada puede contagiar hasta 5 o 6 personas. Entonces, hablamos de que la transmisibilidad es mayor con estas variantes.
al tener mayor número de contagiados, es probable que tengamos mayor número de personas que puedan complicarse y por ende mayor número de fallecidos. No se habla a ciencia cierta de que sea una variante más agresiva o más letal, pero al ser más transmisible, es decir, transmite o se contagia mayor número de personas, vamos a tener más contagiados, más complicados, más complicaciones y posiblemente mayor número de muertos. Eso es lo que podemos decir de la variante Delta y Delta Plus en la actualidad. Así están las cosas en torno a las nuevas variantes que están, ¿no?, en la provincia del Oro, una de las más afectadas, en Guayaquil, Los Ríos, donde se ha dado estas variantes. Sabemos también, doctora Jimena Cabrera, que se dieron las últimas vacunaciones dentro de lo que consta la unidad educativa Chiriboga, un poco de desorden, la gente dejó para el último el tema de la vacunación. ¿Qué sucedió? ¿Se hicieron estas campañas de comunicación, de llamamiento para que sea la gente de forma ordenada la que ocupe estos lugares? Todo al final. Recuerden ustedes que tuvimos meses en los que los vacunatorios estuvieron casi vacíos, en donde tanto las autoridades de salud como el municipio, la prensa, en los medios de comunicación estuvieron convocando a las personas a vacunarse. No llegaron, pero lamentablemente la desinformación generó el caos del día de ayer. Nosotros ya venimos trabajando con los presidentes de las juntas parroquiales para indicar el proceso de vacunación en territorio, en las cabeceras de las juntas parroquiales y en las comunidades. Y lamentablemente, y lo puedo decir porque, claro, todos los días estamos en los puntos de vacunación, el día de ayer el 90% de las personas que estuvieron abarrotadas en los puntos de vacunación en Riobamba eran de parroquias rurales, eran de otros cantones de la provincia e incluso de otras provincias. Y lamentablemente eso abarrotó los vacunatorios, porque de pronto por ahí empezaron, ayer era el último día de vacunación y eso no es correcto. Se va a continuar según la programación a nivel del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. Hasta el 8 de agosto tenemos entendido que se mantendrá la aplicación de primeras y segundas dosis y todo el mes de agosto será prioridad la vacunación en segundas dosis. En parroquias rurales, en estos sectores, sí, al menos aquí en el Cantón Riobamba, se vacunará primeras y segundas dosis en coordinación con los presidentes de las juntas parroquiales, porque ya con todo lo que se ha venido vacunando en el Cantón Riobamba, no tenemos un porcentaje grande de personas en área urbana que tengan que vacunarse primeras dosis. De hecho, entendemos y consideramos de que no vamos a tener el problema de que en cambio la gente del área urbana se volque o se vuelque hacia el área rural para buscar primeras dosis, porque los porcentajes que nosotros ya tenemos y que hemos analizado, existe un mínimo porcentaje de personas que aún no se han colocado primeras dosis. Sin embargo, eso no quiere decir que después del mes de agosto se continúe con la colocación de primeras dosis a las personas rezagadas. Así que no es el último día de vacunación, no es el último mes de vacunación. Es importante informarse por fuentes únicamente oficiales para que con la información adecuada podamos actuar de mejor manera y evitar las situaciones que se dieron ayer lamentablemente aquí en el cantón. Así están las cosas dentro del entorno de vacunación. Nos acompaña el día de hoy a través del espejo público cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos la doctora Jimena Cabrera, quien es líder del equipo médico del GAD, Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba. Y bueno, dentro del entorno, ¿ustedes esperaban que se abarrote la desinformación? ¿Esperaban que se dé en este fin de semana la cantidad excesiva de personas en cada uno de los puntos de vacunación, doctora? Sí, sí lo esperábamos, porque no es la primera vez que nosotros hemos tenido que vacunar a grandes masas.
Recuerden que, bueno, al menos como GAD municipal, nosotros venimos sumando a este proceso desde el mes de marzo en adelante y hemos tenido igual problemas de que, por ejemplo, qué es lo que pasaba en los primeros meses de vacunación, que se hacía todo con cronograma, con turno, con hora. Y venía la gente con 3 horas de anticipación a coger los puestos, aglomeraban los turnos, entonces ya es una situación que nosotros ya la conocemos. Es complicado llegar con la información a todos los rincones del cantón y lamentablemente hay veces en la que un rumor puede generar caos y aglomeración como el día de ayer. Sí nos esperábamos, bueno, la acción oportuna también de la Policía Nacional que pudo hacer que de pronto en las primeras horas, especialmente las 2 primeras horas de la mañana, fue muy complicado porque hasta ordenar, hasta que la gente se entere de que no es el último día y todo, sí fue un poco complicado, pero ya hemos venido vacunando durante todo este tiempo en situaciones similares. De hecho, esta semana también se prevé que sea complicada e incluso a finales del mes de agosto también preveemos de que sea complicado, es decir, situaciones similares a las que vimos ayer y estamos preparados. El día de ayer, gestión de riesgos nos convocó a una reunión para obviamente seguir preparados y mejorar obviamente los protocolos que se tienen pendientes y vigentes para evitar este tipo de situaciones, pero son casos que van a seguir sucediendo. Lamentablemente, como decimos, siempre la gente deja al último todo lo que se tiene que hacer. Cuando hemos venido vacunando el ministerio desde enero, el municipio de Riobamba sumando desde marzo, en la actualidad, y justo ayer les indicaron que era el último día y vimos las cosas que pasaron ayer. Así que nosotros como municipio, como ministerio igual, intentaremos difundir la información por los mejores métodos, por las mejores vías, para tener mayor cobertura de información oficial y seguir trabajando con los presidentes de las juntas parroquiales, que son a través de ellos en donde nosotros podemos acceder a la información también. Así es, y vámonos con el tema puntual. Dentro de estas parroquias, tanto rurales como urbanas, debe haber un número o una estadística de cuáles son las más vacunadas o las que han sido inoculadas en mayor cantidad. ¿Cómo va este tema, doctora, por favor? Con respecto a los grupos objetivos de vacunación, se ha llegado ya aproximadamente a un 90% de la población adulta mayor, de igual forma un alto porcentaje de personas vulnerables. Ahora existe un gran número de personas de entre 20 a 49 años que son los grupos o los sectores productivos. Se ha cubierto también un gran porcentaje de este grupo de población, pero obviamente pues todavía existe, se tiene que llegar a vacunar a un gran porcentaje de personas menores de 20 años, personas mayores de 12 años, que obviamente se lo seguirá realizando durante o según la programación del Ministerio de Salud Pública a nivel general. Entonces, está cubierto, como mencionaba, ya un gran porcentaje de la población vulnerable, hablamos ya más de un 90%, pero obviamente para generar o llegar a una inmunidad comunitaria o una inmunidad de rebaño, se tiene que vacunar al menos el 70% de la población en general. Entonces, vamos por buen camino. Como digo, es probable que se vacune más del 70%. Pero obviamente pues son situaciones de las que tenemos que seguir trabajando porque aún falta la aplicación de segundas dosis. Sonia Balbuca nos deja en los comentarios, y saludamos de toda la gente que está enganchado, nos pregunta cuáles son las diferentes vacunas con las que cuenta el gobierno autónomo descentralizado para la inoculación de las mismas. Ya, bueno, una interesante pregunta para aclarar. El municipio de Riobamba no tiene vacuna. A nivel nacional, ni un solo municipio ha podido comprar vacuna. Esto por la disposición a nivel del gobierno nacional.
nadie ha comprado vacuna. Los únicos encargados de la administración y adquisición de vacuna es el Ministerio de Salud Pública. A nivel nacional y aquí obviamente a nivel local, las vacunas que el Ministerio de Salud Pública dispone son Sinovac, una excelente vacuna, al igual que Pfizer y también AstraZeneca. Esas son las vacunas que se han aplicado durante todo este tiempo a nivel nacional. Tenemos entendido que el gobierno nacional está haciendo las gestiones pertinentes para adquirir otro tipo de vacuna que sea de una sola dosis. Hablamos de la vacuna CanSino, pero al momento no ha llegado todavía, no se ha concretado la adquisición de esta vacuna, por lo tanto sigue llegando al país Pfizer, Sinovac y AstraZeneca para completar las segundas dosis. Así es, y me imagino que dentro del recorrido diario que debe haber estado manejándolo usted, doctora Cabrera, se debe haber encontrado con esas personas, ¿no? que exigen que se les inocule un tipo de vacuna o piden que se les inocule. ¿Por qué se da este tipo de requerimientos o por qué la gente está pidiendo ese tema de las vacunas? O sea, haciendo alusión, ¿no?, a que necesitan que se vacune ese tipo de dosis. ¿Por qué cree usted que se da este tipo de situaciones? Bueno, principalmente la desinformación. Eso es lo principal que ha generado este tipo de predilección de las personas por cierto tipo de vacuna. Aparte de eso, también tenemos el hecho de que lamentablemente, lo podemos decir, algunos colegas médicos también direccionaban la vacuna mediante sus certificados médicos solicitando un tipo específico de vacuna. Y claro, por estas situaciones, pues la gente llegaba a solicitar solo esa vacuna que hablamos de Pfizer. Sin embargo, hemos visto que la evidencia a nivel mundial, las vacunas son efectivas, las 3 que se han aplicado en el país son muy, muy buenas. Ciertos países o ciertos sectores han podido establecer ciertos protocolos para poder permitir el ingreso de extranjeros hacia sus territorios con A o B vacuna, pero las 3 que se han colocado en el país son muy buenas. Y claro, la predilección obviamente de que llega gente, y sí nos ha pasado, de que llega gente preguntando por la vacuna de Pfizer, al no existir la disponibilidad de esta vacuna, prefieren no vacunarse. Eso en realidad es una situación muy complicada, más ahora en tiempos de pandemia, en que estamos próximos a de que de pronto en algún momento se confirme un caso de Delta o Delta Plus en el cantón, y tener esa capacidad de escoger el tipo de vacuna, considero que es una situación que no se debe dar. Todas las vacunas son buenas. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que esté disponible. Así es. Así es, a vacunarse toda la gente que nos está escuchando y por supuesto siguiendo las recomendaciones de la doctora Jimena Cabrera que nos acompaña el día de hoy. Bueno, doctora, teniendo en cuenta estos parámetros que usted ha mencionado, ¿se prevé ampliar los puntos de vacunación en la ciudad de Riobamba? ¿Se prevé continuar con estas brigadas móviles? ¿Cómo va el cronograma? Sí, en la actualidad tenemos los 5 puntos activados al momento, que están activados toda la semana, de lunes a viernes específicamente, y los fines de semana se activan entre 2 o 3 puntos. Sin embargo, en parroquias rurales se mantiene la vacunación mediante brigadas móviles y también mediante puntos fijos durante todo el mes de agosto. Así que al momento, al menos, el Ministerio de Salud Pública no nos ha mencionado la posibilidad de ampliar o incrementar un nuevo punto de vacunación en el cantón. Sin embargo, sí es importante mencionar que el municipio de Riobamba tiene un punto casi listo para poder implementarse. Solo estaremos a la disposición y a la disponibilidad, obviamente, de biológico y también del cronograma que tenga la Coordinación Zonal 3 de Salud para continuar con la vacunación. Así que al momento nos mantendremos como estamos, en vacunación simultánea tanto en área urbana como en área rural. En área urbana, en los 5 puntos habilitados, UNACH, Spot, San Felipe, Chiriboga y Salesianos, y en el área rural mediante brigadas móviles y mediante puntos fijos también que han sido implementados mediante coordinación de el Ministerio de Salud Pública y también
presidentes de juntas barriales y el día de hoy, desde el día de hoy, mediante brigadas móviles a cargo del municipio de Riobamba. Eso es lo que les puedo mencionar al momento. Tenemos el mismo cronograma con las mismas indicaciones diarias de vacunación hasta el momento y esperamos continuar así. En el caso de implementar un nuevo punto, estamos listos, pero dependerá mucho de la cantidad de biológico y la programación desde el ministerio. Con su consentimiento, doctora, nos llega una pregunta de Renato Zúñiga, quien nos menciona que el Salesiano estaba cerrado día sábado y domingo y que la gente acudía ya sin saber. ¿Qué pasó, doctora, con el tema? Como menciono, los puntos habilitados de lunes a viernes se mantienen los 5 puntos habilitados y a través de la información que nos proporciona el Ministerio de Salud, para fin de semana no suelen activarse todos los puntos. Por ejemplo, este fin de semana se activó únicamente Spot, Chiriboga y San Felipe. Y claro, la semana anterior, en cambio, Chiriboga y San Felipe estuvieron cerrados. ¿Por qué? Porque obviamente hay que considerar también una situación. El personal del ministerio viene vacunando desde enero, sábados, domingos, feriados, lunes a viernes. Entonces, con el hecho de pronto habilitar solo 3 puntos de 5 puntos disponibles al momento, es también para que la gente pueda descansar un poco y retomar energías para la nueva semana. Entonces, y esta información sí se difunde a través de ciertos medios, a través de medios digitales, a través de redes sociales, que ha sido una manera de comunicación bastante utilizada en la actualidad día mismo. Entonces, por ejemplo, ya para este fin de semana probablemente no estén los 5 puntos, deben estar 2 o 3 y hay que estar pendiente de la información que desde el mismo ministerio sale y que el municipio de Riobamba también ayuda a difundirlo a través de sus páginas oficiales para tener el conocimiento de qué puntos se habilitarán fines de semana y también los puntos habilitados de lunes a viernes. Así es, y me imagino que deben reforzar también las vocerías con los presidentes de las juntas parroquiales para que la gente no acuda desde el sector rural hasta la ciudad de Riobamba, doctora. Claro que sí, de hecho se han tenido ya reuniones, varias reuniones con los presidentes de las juntas parroquiales. Ellos tienen ya un cronograma de vacunación en donde ellos ya saben qué día tanto el Ministerio de Salud Pública como el municipio de Riobamba estarán en sus comunidades realizando la vacunación. Ellos tienen el conocimiento y de hecho hemos apelado también al apoyo de ellos para que sean ellos quienes informen a sus comunidades cómo se va a realizar este proceso en todo el mes de agosto y también para evitar obviamente la aglomeración de personas del área rural o de otros cantones incluso y de otras provincias en los puntos de vacunación de la ciudad de Riobamba. Usted lo mencionó, doctora, la pandemia aún no ha terminado. Dentro del desarrollo diario, creo que la utilización de las mascarillas, así como otras medidas, deben seguir. ¿Cuáles son estos requerimientos dentro del día a día y la gente tiene que continuar utilizando para salvaguardar su vida, doctora Cabrera? Claro que sí. Bueno, creo que desde inicios de la pandemia, mediante todos los medios se ha difundido mucho las medidas de bioseguridad y creo que siempre es bueno volverlas a recordar. La principal medida de barrera y de protección y de prevención de contagios de COVID-19 es el uso adecuado de la mascarilla. En lugares públicos, en lugares privados, eso se tendrá que seguir utilizando e implementando incluso después de la inmunización. De hecho, aún vacunados debemos continuar con la utilización de las mascarillas. No, me vacuno y me retiro la mascarilla y no me voy a contagiar. No, eso no es así. Las personas que puedan estar vacunadas o inmunizadas pueden aún contagiarse de COVID-19. Por eso es importante seguir manteniendo las medidas de bioseguridad con la utilización de la mascarilla principalmente, seguir manteniendo el lavado de manos frecuente y periódico, evitar exposiciones sociales innecesarias. A veces vemos por las plazas, los mercados, familias enteras haciendo compras. No es necesario hacerlo, no expongamos a los niños. Acordémonos que el año anterior no teníamos niños contagiados de COVID. En la actualidad sí tenemos niños contagiados de COVID, incluso algunos de ellos en estados graves
graves en el hospital de niños. Evitemos exponer a nuestros niños, a nuestros hijos al medio externo y menos sin protección. Entonces, seguir manteniendo el distanciamiento físico de mínimo de 2 metros. ¿Eso qué quiere decir? Evitar reuniones. Vemos a los jóvenes a veces reunidos en lugares sociales, en lugares deportivos, sin las medidas de bioseguridad. Siguen siendo los principales portadores del virus, la gente joven, y por ende llegan a sus casas llevando el virus en donde hay gente vulnerable, abuelos, padres, personas embarazadas o con enfermedades que pueden ser las víctimas mortales del COVID. Por tanto, se mantiene la bioseguridad. La vacunación es una medida de control, pero la vacunación no significa que no nos vamos a contagiar. Lo único que hace la vacunación es evitar casos graves de mortalidad, pero contagios van a haber. Mantener el uso de la mascarilla exclusivo, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar reuniones sociales y exposiciones de riesgo innecesario es una conducta que está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad cumplir. Así es, las indicaciones por parte de la doctora Jimena Cabrera, quien es líder de las brigadas médicas de el GAT municipal de Riobamba. En la parte final, doctora, muchísimas gracias por comparecer con nosotros. El mensaje a toda la ciudadanía y su despedida, por favor. Claro que sí, decirle a la ciudadanía que nos informemos de fuentes oficiales siempre, de que hasta el 8 de agosto se mantendrá la aplicación en los vacunatorios de Riobamba, primeras y segundas dosis, pero a partir del 9 de agosto la prioridad será segundas dosis y no se descarta que en el mes de septiembre se continúen aplicando primeras dosis a los rezagados. En parroquias rurales habrá una propia programación de vacunación que se lo inició el día de hoy y se continuará durante todo el mes. Así vamos llegando al final.